Muy, pero muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso evento de esta tarde, genial y maravillosa. Estamos aquí, nada más y nada menos. Voy a compartir nuestro flyer publicitario de este magistral evento. Estamos en la jornada de la recreación en la básica primaria hacia el fomento de una práctica pedagógica con el apoyo de Edufisadre, que es una organización que siempre se ha dedicado de forma maravillosa a poder compartir estos eventos que realmente son majestuosos para todas las personas que estamos aquí. Vamos en este momento también a agradecerle a la organización de la profe Yami, a la a la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, al Grupo Sport Internacional y a uno de cada una de las personas que comparten aquí este espacio. Vamos al segundo evento con el tema de la doctora Gladys Guerrero, la recreación en el desarrollo de la lectoescritura y la comprensión lectora. Voy a dar paso a su resumen de hoja de vida. Ella es la doctora Gladys Guerrero desde Venezuela, docente de educación física de profesión, doctora en ciencias de la cultura física, doctora en educación, especialista en recreación, magíster en recreación comunitaria, conferencista nacional e internacional, miembro del Centro de Investigación en Ciencias de la Educación Física, Salud, Deporte, Recreación y Danza, Edufisadre, que es la organizadora. Ella es la gestora de este maravilloso evento. Finalmente, tiene asesoría internacional en investigación y trabajo de grado. Mi doctora, la sala es suya, sabe que tiene exactamente 40 minutos a partir de que comienza a presentar. Bienvenida a su espacio maravilloso. ¿Tiene el micrófono cerrado, doctora? Ahora sí. Bien, buenas tardes nuevamente a los presentes en esta sala, en este evento que lo soñamos para que todos aquellos que nos desenvolvemos en las diferentes dimensiones que se encuentra la recreación presente, podamos compartir saberes y experiencias y cómo buscar las vías de aportar para que los maestros y maestras, profesores, que de día a día se encargan de atender y dirigir los grupos de estudiantes en las instituciones educativas en diferentes latitudes del mundo, en especial en Latinoamérica y el Caribe por nuestra cultura y por nuestra hermandad, cómo hacer en estos tiempos tan, digamos, difíciles para poder contribuir con la formación integral de nuestros niñas y niños, de nuestros adolescentes, y de qué manera la recreación puede contribuir a eso. Generalmente me van a permitir compartir la pantalla. Generalmente la recreación, así como la actividad deportiva y la actividad física, hay la tendencia a verlos con poca seriedad. Simplemente hay algunas visiones, porque eso tiene que ver mucho con la cultura y tiene que ver mucho con los patrones sociales. Hay la tendencia a ver a la recreación como algo sin mucho valor pedagógico. Se nombra, se dice, pero no en la práctica, no se da como uno quisiera. Disculpa, Hilder, no puedo compartir la pantalla. Entonces, la intención de mi participación viene dada por esa preocupación que muchos trabajos Doctora, de investigación, sí, dime. usted en ese sentido está como anfitriona. Debería de Ajá, permitirse la pero, pantalla. Ya está todo por fuera, sino que primero le sugiero que cierre la cámara para que se mejore la señal bien. y después todavía la tiene abierta, pero yo se la cierro desde acá. Listo. Si no, es que no puedo.
Ahora ya, sí, ya se la cerré. Ahora sí, mire para compartir. Está bloqueado, Builder. Voy aquí, no me deja mover. De todos modos, la tecnología es muy importante, nos ayuda en muchas cosas, pero a veces se nos complica. Pareciera que se quedó fija la pantalla. Sí, tiene problemas de conectividad Y en ese estoy sentido, tratando, doctora. Este es el problema. Que usted está yendo y va y viene la debe señal. ser, Entonces, que mirar cómo estabilizar la señal. sí. Hilder, dame un segundo mientras me estabilizo aquí con la señal y poder continuar con lo que mi Sí, voy a, participación y voy me a disculpa hacer un la audiencia. pequeño break para parar un momentico. Estamos aquí, necesito. Listo, doctora, puede arrancar. Bueno, la tecnología es maravillosa, pero a veces se nos complica. De allí que vamos a continuar conversando a través de esta vía. Decíamos que la recreación es muy importante. La manejamos de diferentes eh, formas, en sus diversas dimensiones de acción, manejando y entendiendo la recreación como una necesidad humana. Entonces, es importante que entendamos que hay diferentes maneras de enfocarla y de entenderla. Pero en este caso, yo me voy a centrar en la recreación, pero más que todo en la escuela. En la escuela, en el maestro y la maestra. Aquellos maestros que en su formación académica ha habido siempre, hay una tendencia en la formación tradicionalista de la enseñanza de la matemática, la enseñanza en este caso, que es lo que quería abordar, relacionada con la lectoescritura y la comprensión lectora. A pesar de que el currículum en muchas partes, podemos hablar de Colombia, de Venezuela y otros países de Latinoamérica, se manejan en función de aunque el currículum como tal tiene una fundamentación basada en el aprendizaje significativo, se enfoca y algunos principios que hay relacionados con principios pedagógicos propios del desarrollo humano en la práctica. Por muchos estudios e investigaciones revisados y algunas teorías estudiadas, lamentablemente en la práctica al maestro se le dificulta muchísimo a abordar ese proceso de enseñanza y el aprendizaje de sus estudiantes de una manera distinta. En este caso, la recreación se convierte en una herramienta que nos puede servir para contribuir en ese proceso de aprendizaje del estudiante. Generalmente y todavía se mantiene con mucha fuerza el proceso de enseñanza y aprendizaje muy tradicionalista, basado en la memorización, donde el docente es el que expresa, es el que dice cómo se deben dar los procesos de enseñanza. Y el estudiante más pasivo es el que recibe la información, pero no se desarrolla ese pensamiento crítico que es tan necesario en el proceso formativo para adquirir y desarrollar el talento humano. Inclusive la utilización de las prácticas eh, en clase, de las pruebas de evaluación tan marcadas, pruebas más que evalúan más en la memoria que realmente la comprensión del aprendizaje, del conocimiento que puedan tener los estudiantes. Entonces, hay muchas variantes que influyen en eso. En algunos casos podemos decir que muchos docentes, y le hablo de experiencia y de investigación, muchos docentes tienen temor a enfrentarse a lo desconocido. Son buenos docentes, son responsables, cumplen con su labor
en este proceso, sin embargo, lo hacen desde la perspectiva que ellos lo formaron. Entonces, un tipo de formación muy impositiva y muy unidireccional. Ese es uno de los problemas que podemos decir que enfrentan los docentes. Y en algunos países se dedican mucho tiempo en el segundo trimestre del año escolar a que los estudiantes se preparen para las pruebas internas que se basan fundamentalmente en las operaciones básicas matemáticas, en la lectoescritura, en las ciencias naturales y obvian otros aprendizajes que son fundamentales para la formación integral del estudiante. Nosotros, para efectos de estudio, dividimos al ser humano. El desarrollo cognitivo, el desarrollo social, el desarrollo emocional, el desarrollo físico. Pero el ser humano es un todo, es único. Y de esa manera tenemos que abordar. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta en este proceso es que los estudiantes son distintos y sus procesos de aprendizaje son individuales. El avance en ese proceso de aprendizaje es individual. Y esa individualidad hay que respetarla. Y a veces no lo hacemos, sino que se generalizan las estrategias de enseñanza de una competencia X o de un contenido X del currículum que es exigencia del nivel o el grado en que ese estudiante y esa estudiante están presentes. Entonces, allí es donde realmente tenemos eh, grandes dificultades que los maestros están deseosos de ayudar, de buscar alternativas para hacerlo, pero que a veces no la encuentran en su formación académica y quizás están presentes en los lineamientos ah, que se emanan de las diferentes instituciones gubernamentales, educativas, de las mismas instituciones educativas, pero que a veces no hayan cómo abordar. Y una de las situaciones que podríamos decir en las que podemos abordar es ayudando a ese docente, explicándole que el proceso de aprendizaje del estudiante no solo se centra en, hay por supuesto aspectos que se memorizan, pero se memorizan comprendiendo el porqué. No memorizar algo por simple hecho de saberlo y recitarlo de memoria sin entender el por qué, el para qué de eso que él está memorizando. Y ahí es donde entra la comprensión. En cuanto a la lectoescritura, generalmente los docentes manejan ejercicios y bien respetados de la práctica de cómo enseñarlo. Y igual los ejercicios de la comprensión lectora. Pero hay que entender que el estudiante, a partir de esas características individuales que cada uno de ellos tienen, ameritan en la implementación de estrategias distintas, atractivas, motivadoras, que en esencia a través de la actividad recreativa nosotros podemos decir que se puede dar, tomando en consideración dos cosas fundamentales. En primer lugar, la recreación vista como una necesidad humana. Todos tenemos necesidad de recrearnos. Todos tenemos gustos y preferencias hacia ciertas actividades en las que podemos participar, pero y que nos hacen sentir bien. Y eso, lo que nos hace sentir bien, nos motiva. Y los niños, sobre todo los niños, les encanta participar en actividades que no sean tediosas, sino que sean motivadoras, donde puedan compartir. Y por eso nos manejamos en función de las características de cada uno de los estadios de desarrollo, que muy bien las bases las dio Piaget, que hay otros teóricos que han ido avanzando en la medida que cambia la sociedad y en la medida que cambian los enfoques de la educación para sustentar el desarrollo de la humanidad. En este caso, en la actualidad hablamos de un enfoque educativo que va a mejorar calidad de vida, un enfoque educativo que busca la integración social, el desarrollo de valores más humanos, porque si bien es cierto, el,
la sociedad como tal, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista económico, en muchas partes han avanzado a través de la ciencia, no es menos cierto que tenemos problemas de comunicación, de interrelación entre nuestros pares, nuestros niños, y de allí que es tan importante poder ofertar actividades que sean del agrado, que motiven al estudiante, pero que al mismo tiempo les ayude o contribuya a adquirir las competencias lectoescritoras y de allí comprender la lectura. Vamos a presentar, si Hilder me puede por favor colocar las láminas para hablar un poco sobre algunos aspectos que están allí. Espero por ti, Hilder. Tú me avisas cuando Yo puedas le aviso, compartir. maestra. Estoy Ok. esperando. Entonces, bien, les decía que la recreación la tenemos que ver no solo como es una necesidad humana, cierto, desde el punto de vista de la dimensión más alta, eh, pero tenemos que verla también como no como una dimensión, una necesidad para llenar cosas, sino que sea capaz de producir, que sea capaz de aportar, aparte de satisfacer, pueda aportar y ayudar a otros y aún mejore esas relaciones humanas tan importantes en estos tiempos. Eso por un lado. Y por otro lado, en el punto de vista escolar, cómo a través de la recreación, tomando en cuenta sus áreas, porque la recreación está para efectos de estudio, por supuesto, y en función de la diversidad de necesidades e intereses de las personas, se abre un abanico de posibilidades recreativas y por eso en algunos nos hemos dado la tarea de estructurar una serie de áreas donde podemos desarrollar actividades relacionadas con ah, esas necesidades humanas de las que estamos conversando. Esas necesidades humanas de las que estamos conversando. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que, Doctora, listo. bien, chévere. Puedes colocarme allí entonces las láminas, por favor. Podríamos decir entonces cómo, gracias Hilder, cómo la recreación entonces puede influir de diversas maneras en el proceso lectoescritor. Y con qué intención de hacer unos procesos más efectivos que respondan a las necesidades de esos estudiantes, tanto de formación, pero también a sus necesidades recreativas. Entonces podemos combinar de tal manera que los estudiantes desarrollen su proceso y al mismo tiempo se están divirtiendo, están motivados, están recreándose, están creando. Entonces de allí podremos decir que la recreación en este proceso debe ser una recreación que motive. Por ejemplo, podemos asociar las lecturas con experiencias positivas y que esto va a aumentar el interés de los estudiantes, donde ellos puedan inclusive crear historias eh, transformando en su creatividad, porque los niños son muy creativos, tienen una gran inventiva, capaces de crear sus propias historias, sus propias fantasías a partir de la lectura. O sea, vista la lectura así y no como un proceso repetitivo para aprender a los sonidos y la articulación y la formación de palabras. Por supuesto que a través de la recreación también podemos a desarrollar las habilidades cognitivas. En ese sentido también entra la memoria, el vocabulario, y esto lo puede lograr a través de juegos, a través de canciones, a través del arte, a través de paseos. Podemos lograr porque ese contacto directo con la realidad, por ejemplo, en la naturaleza, va a contribuir a que si el maestro toma en consideración las actividades que desarrolla afuera, a partir de allí desarrolla estrategias para mejorar o para desarrollar el proceso lectoescritor, partiendo de Está mostrando allí, unas
Partiendo de allí, podemos decir que el estudiante va a desarrollar mejor su aprendizaje. Y otra forma de contribuir es el contexto y su significado. O sea, que a través de conocer el contexto, a través de ver cómo se dan las dinámicas en la comunidad, en su entorno familiar, en el entorno educativo, este estudiante y esta estudiante, o estos niños o niñas, van a mejorar, ese contexto le va a dar a ellos experiencias personales que los va a nutrir y les va a ayudar a procesar su eh, proceso de desarrollo de la lectoescritura y la comprensión. Ajá. De allí entonces que la idea es que esa lectura que él haga para que sea comprensiva, tiene que motivarlo, tienen que ver que el niño en esas actividades como cuentacuentos, libros interactivos, eh, basados en su propia experiencia de las actividades que puedan realizar o de las anécdotas que tengan en el hogar o en la comunidad o con los amigos, ellos se sientan motivados y como se ven en la figura, sean capaces de volar con su creatividad y se enamoren de la lectura, que entiendan que el libro es un mundo y que cuando ellos entran en el libro, ellos empiezan a vivir la vida de personajes, de conocer ciudades. El maestro debe manejar ese proceso en el estudiante de esa manera, para que él tenga un gran interés y se sienta motivado por la lectura. Y eso le va a ayudar a él a comprenderla, porque hay que también, eso va unido al desarrollo de su pensamiento crítico. Y para eso la actividad reflexiva sobre lo que se lee es fundamental. La siguiente. Entonces, como les decía en un inicio, ya en la recreación vista como una necesidad es eso, es que vamos no solo a llenar algo, sino que vamos a ser capaces de transformar potencialidades a través de la actividad recreativa. El maestro tiene que ser un investigador de procesos, el maestro tiene que estudiar, el maestro tiene que estudiar a sus estudiantes, observarlos, conocer su realidad, relacionarse con ellos para que ese proceso de desarrollo lector y de la comprensión lectora le permita contribuir para que ellos se motiven y ellos acompañen el proceso. Se convierten en ellos acompañen, no impongan. Y la recreación es su gran aliada, las estrategias recreativas en el campo escolar. La siguiente. Bien, entonces, cuando hablábamos del texto y el contexto, aquí les quería mostrar aquí un escenario que abordamos en el contexto. Entonces, no es solo el lápiz y el cuaderno y la cartilla, que en muchas partes se sigue trabajando de esa manera y un estudiante uno detrás del otro. No, es que podamos desarrollar estrategias recreativas que impliquen el contexto, sus experiencias, sus anécdotas familiares, la cultura del lugar donde se encuentra la escuela, la comunidad donde ellos se desenvuelven, su núcleo familiar y todo el proceso educativo formal y no formal, porque está presente allí. Entonces lo que se busca es eso, fundamentado por supuesto en una teoría constructivista social, que creo que lo hablaba el compañero que me antecedió, es ese constructivismo sociocultural, que es lo que nos va a permitir a desarrollar nuestra propia identidad y valorar nuestra realidad y desarrollar ese sentido de pertenencia. Esos son elementos fundamentales que a través de la actividad recreativa como estrategia en el aula para desarrollar la lectoescritura pueden relacionar ambas y cómo crear cuentos, canciones, videos a través de sus experiencias para desarrollar y fortalecer su proceso de desarrollo de lectoescritural y la comprensión lectora. La siguiente. La siguiente. Entonces aquí yo solo le quería mostrar, lo dije a un comienzo, pero que aquí les quería mostrar que la recreación tiene muchas clasificaciones, no la recreación, sus áreas. O sea, por la misma diversidad de gustos y preferencias, porque cada ser humano es un mundo y cada
ser humano percibe el mundo distinto al otro. Generalmente trabajamos en función de las características por grupos etarios. Sin embargo, cada uno es un mundo. Entonces, un poco para acercarnos o tratar de ofertar las posibilidades recreativas o llenar esas necesidades recreativas desde el punto de vista escolar, relacionándolo con el proceso lector, entonces tenemos que conocer un poco qué podemos hacer en las áreas que a nivel teórico uno puede estructurar. Ahí ustedes pueden ver personas de varios países que desarrollan y clasifican las áreas de la recreación. Tenemos a Francisco Ramos de acá de Venezuela, el doctor Veraguare, que paz descanse, de Chile venezolano, las dos profesoras emblemáticas como es Lupe Aguilar y mi profesora Elena Paz, y bueno, y esta servidora, que tratamos desde nuestra perspectiva y en función de los estudios investigativos y de las teorías que hemos presentado en trabajos investigativos, de establecer ciertas áreas donde podemos incursionar para desarrollar estrategias pedagógicas a nivel escolar y por supuesto a nivel comunitario, donde tengamos que desarrollar o apoyarnos en la recreación como un medio para el desarrollo integral. Allí podemos ver entonces una gran diversidad en estas áreas donde el maestro se pueda apoyar, por ejemplo, el aire libre, vida al aire libre y ambiente, el socio-recreativo, acuáticas, lúdicas, cualquier cantidad de actividades que podemos desarrollar, físico-recreativas, artísticas, literarias, cultura popular tradicional, entretenimiento y aficiones, la cibernética y la comunicacional, que considero a mi modo de ver es un área que tenemos que tocar porque es en este momento quien está dictando la pauta en los procesos de relaciones sociales en este mundo tan complejo en que estamos viviendo. La siguiente. Entonces aquí podemos ver algunas habilidades de desarrollo de habilidades cognitivas que podemos, el maestro bien puede utilizar para desarrollar la lectoescritura. Por ejemplo, el juego de mesa, eso fomenta la atención. Para tener una buena comprensión lectora hay que desarrollar la concentración para poder hacer seguimiento a las instrucciones, para poder ver los elementos esenciales del texto. Entonces, el juego de mesa ayuda a que el niño se concentre, a que desarrolle estas habilidades fundamentales necesarias para el proceso lector. Los juegos de palabras. A los niños les encanta hacer juegos de palabras y cuando ellos participan en este tipo de juegos, entonces ellos mejoran el vocabulario, la fonología y la conciencia léxica, o sea, en función de lo que están diciendo, cómo la entienden, cómo la expresan. Entonces, a través del juego de palabras, parece mentira, pero se logra que se mejore este proceso. Más que estar repitiendo y leyendo en voz alta un texto durante varias veces, es preferible hacer este tipo de actividades de juego que le gustan a los niños, que los motiva y que van a contribuir al desarrollo de las habilidades cognitivas. En cuanto a las actividades artísticas, bueno, hay que estimular la creatividad. Y con la recreación lo podemos hacer. Esto ayuda a la construcción de imágenes mentales. Ellos pueden dibujar, ellos pueden eh, grabar videos si quieren. Pueden trabajar con todo lo que es pintura. El maestro debe, por supuesto, hacer su diagnóstico y lo conoce, que ellos conocen a sus estudiantes, deben saber esos diagnósticos iniciales que necesariamente tienen que hacerse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En términos generales, ellos empiezan a perfilar a sus estudiantes, a saber cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, qué oportunidades tienen de mejorar sus procesos, con qué se cuenta, todo ese proceso se da. Y las actividades recreativas nos ayudan en este proceso. La siguiente. La siguiente. En cuanto a la contextualización y significado,
la recreación proporciona ese contexto real y relevante para el aprendizaje. Facilita una comprensión del propio texto. Es importante que se tome en cuenta esta relación con el contexto, porque de otra manera todo se quedaría aislado y solo sería un proceso eh, de, de aprendizaje aislado que no le permite desarrollar su comprensión lectora ni su pensamiento crítico. Hay que relacionarlos. En este caso podemos trabajar que los niños sean capaces de crear murales, donde conecten palabras y frases, oraciones de la historia, con la geografía, con la realidad local, con su propia experiencia en su entorno. Sería interesante este tipo de estrategias. Las dramatizaciones de escena pueden ser pasajes históricos, pueden ser situaciones que se dan en la realidad circundante y permita comprender profundamente el texto. Por ejemplo, si van a leer un texto relacionado con la historia, bueno, vamos a dramatizarlo, que ellos sean los personajes del texto, que ellos aprendan qué importante es la situación que se está narrando desde el punto de vista histórico y que se sumerjan en la lectura y la puedan dramatizar. Esas son experiencias significativas que a los estudiantes no se les olvida y les va a ayudar. Doctora, 10 minutos. Es que no me pasaste, pásame la lámina, ¿no la has pasado? Ahí. Y en cuanto a la, la creatividad, bueno, ya hemos hablado un poco sobre lo que es la creatividad, que sean capaces de diseñar eh, textos que puedan hacer eh, crear y explorar posibilidades narrativas de su propia inventiva, crear personajes, diseñar portadas. Todo este proceso recreativo va a ayudar para el desarrollo de la comprensión lectora y de la lectoescritura. Y en cuanto a la socialización y comunicación es fundamental. Esa interacción entre pares es fundamental con los niños y niñas y los adolescentes. Es importante que ellos se relacionen, que se compartan las experiencias, que disfruten el proceso durante el desarrollo de las clases y de la estrategia que se den allí. La siguiente. Entonces hay algunas actividades claves que podemos desarrollar, como círculos de lectura propios, adaptados a la edad de los niños, que sean bien motivantes, que sean bien entretenidas y que ellos se sientan agradados en esos círculos de lectura, donde lean sus lecturas favoritas. El maestro va encaminando, acompañando el proceso del lector, los juegos de roles y teatro, con las representaciones de lo que está en los libros, ya lo habíamos dicho, los juegos didácticos y actividades de letras, palabras, con conceptos, inclusive las sopas de letra, que las pueden inclusive crear ellos mismos. Talleres de escritura, visitas a bibliotecas, manualidades artísticas, todas estas actividades las podemos desarrollar en allí. Ahora bien, aquí yo le estoy mostrando, no lo veo. Aquí yo le estoy mostrando un ejemplo de una planificación de una maestra relacionada con lo que estamos hablando en este momento. Ajá. Aquí la maestra habla sobre una actividad al aire libre, un poco relacionándolo con el ambiente y los problemas que tenemos del poco contacto de los niños con la naturaleza, cómo valorar la naturaleza. Estamos metidos en una selva, pero una selva de concreto, y hemos aprendido a vivir en una selva de concreto, y el ser humano es de la naturaleza. Entonces, hay algunas actividades que podemos desarrollar. Aquí hay una actividad que se hizo en un parque. Por supuesto, desde el área de educación física, como ejemplo, ella se trabajó con la maestra del aula, se planificó en conjunto y aquí podemos ver cómo ellos trabajaron con unas actividades de relajación, de actividades. Pásame la siguiente, Hilder.
para que la vean. Ellos hicieron videos sobre el parque, donde asistieron. Ese parque Las Cocuizas es emblemático aquí en la ciudad de Maracay, Estado de Aragua. Mi ciudad se encuentra en una zona de montaña hacia la costa, centro norte, a 40 minutos de la playa. Y eso pertenece a un parque, el Parque Henry Pittier, y hay zonas muy importantes que son como balnearios, son parques como parque nacional, y allí se desarrolló la actividad. Allí se hicieron videos en el parque, los niños participaron, visitaron algunos petroglifos que estaban en el sector. Por supuesto, esto forma parte de toda una planificación con los docentes, y ellos empezaron entonces a hacer ilustraciones, reconocimiento de flora y fauna, elevaron objetos con material de provecho, descifraron acertijos. Todo este tipo de actividades lo hicieron en conjunto, fueron algunos representantes y se desarrollaron aparte de que todo esto sirvió para que ellos luego narraran y escribieran lo que habían visto y lo que habían vivido. Sirvió también para desarrollar valores de convivencia, de participación, de tolerancia, de respeto, y que la maestra aprovechó intencionalmente que lo estuvo desarrollando conjunto con la maestra de educación física, eh, todo este proceso de todas las actividades que hicieron en el Cinco parque minutos. le sirvieron a la maestra para trabajar el proceso de la comprensión lectora y la lectoescritura. Entonces, fíjense ustedes lo importante de la recreación vista desde esa perspectiva como un medio dentro del sistema educativo para contribuir con el desarrollo a través de estrategias recreativas del desarrollo de la lectoescritura y la comprensión lectora. Y por supuesto, como su misión dentro del sistema educativo está marcado para contribuir a la formación del ser humano con una concepción holística. O sea, vamos a trabajar desde la recreación para y por el proceso de enseñanza, el proceso de formación integral, y en este caso, como hemos visto, la recreación desde cómo puede contribuir al desarrollo de la lectoescritura y la comprensión lectora. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado a pesar de las dificultades tecnológicas. Espero haber podido llenar las expectativas, y cualquier pregunta estoy a la orden. Gracias, Hilde. Démosle ese fuerte aplauso virtual a nuestra maravillosa doctora Gladys Guerrero, que a pesar que la tecnología jugó hoy con nosotros un ratico, le jugamos al final requete bien, mi doctora. Muy, pero muy bien. Por cuestiones de tiempo, vamos a continuar con nuestro queridísimo profe, que se me fue, no sé qué pasó, mi profe. ¿Está por ahí, profe? Regáleme un momentico que voy a abrir los micrófonos. Bueno, alguien que quiera dar un aporte mientras que yo hago el ajuste. Mi profe José Puente, regáleme un saludito, vamos a cerrar aquí. Buenas Bueno. tardes a todos. Eso, muy bien, profe. Antes de comenzar con usted, me gustaría alguien que nos regale un apunte de lo que acaba de ver de la doctora Gladys Guerrero. No sé si el profe José Río, bueno, que está como con buena internet, nos quiera regalar una apreciación de lo de esta segunda descarga, profe José. Gracias por la invitación, doctorante. Mira, yo cada vez que escucho a la doctora Gladys, digo, ¿cuánta falta hace formar en Venezuela a personas con este concepto llevado a la práctica? No solo en Venezuela, en América Latina y en el Caribe, porque si es bien cierto, conoce con profundidad el contexto, pero sobre todo la didáctica para llegar a quien realmente requiere de esa información, que son los iniciados, los adolescentes y los niños. ¿Qué te puedo decir que no te haya dicho antes? Mi doctora Gladys, más allá de una felicitación, una gran reflexión. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para seguir impulsando la recreación en nuestros espacios y cómo lograr crear esa conciencia en aquellos que no creen realmente en que este es un camino importante, no solo por la lúdica y el juego, sino por el constructo que hacen ese individuo que será el adulto del mañana? Muchísimas gracias.
Doctora, para que Bueno, haga el José, cierre. sí. Bueno, José, gracias, José, por tus palabras, muy amable. El cariño es mutuo. Realmente tenemos que formar. Tenemos que seguir con este apostolado de querer transformar en los procesos, el proceso de la práctica pedagógica de nuestros docentes, para que se trascienda hacia la formación de un ser humano integral, con muchos valores humanos, que es lo que en este momento nos está haciendo falta en la sociedad. Entonces creo que tenemos que seguir trabajando, abriendo brechas, como le decía al comienzo, y que nos sumemos, vamos sumándonos, vamos a seguir trabajando. Esas son generaciones de relevo, pero hay que formarlas para que sigan trabajando por defender y cuidar la naturaleza humana. O sea, estamos ahorita en una etapa de que la información, hay una información que atropella, que se transforma día a día a nivel de la tecnología. Y eso está bien. El problema está en que cómo lo estamos manejando, cómo lo están manejando nuestros docentes, cómo lo están manejando los padres y por supuesto los niños y los adolescentes. Eso es importante. Entonces, ¿cómo nosotros desde la recreación podemos contribuir a que el maestro tenga otra visión, otra mirada al proceso de enseñanza-aprendizaje que realmente sea significativo y que realmente transforme? Creo que ahí está la esencia, pero es no desmayar, no hacer el intento y quedarse allí, no desmayar en el proceso, seguir adelante, que poco a poco lo que tenemos que marcar la diferencia lo vamos a lograr por perseverancia y porque creemos que esa es la manera de que esta humanidad mejore, estas relaciones tan Agradecido. complejas. Bueno, Entonces eso es fuerte lo que ese podemos. Gracias. aplauso. Muy bien, vamos a dar por cierre. Wow, excelente.